envía tu poder, renueva mi ser, el Espíritu descenderá, nueva vida te dará. Apreciados hermanos, el Señor Dios Todopoderoso siga colmando sus vidas de grandes bendiciones. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan para que en este sexto día de novena de Pentecostés nos acompañen en la meditación El poder de la fe y de la oración de intercesión, primera parte. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, fuego ardiente del amor, fuerza divina, que anima mi corazón. Oración inicial. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Autor de los 7 dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre, que enriquece nuestra palabra. Ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y reconforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos pronto la paz, contigo como guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Paráclito, por todos los siglos. Amén. Espíritu Santo, que Jesucristo envió, ven a dirigir mi corazón. Espíritu Santo, me haces hijo de Dios, sin ti la iglesia no estará. Queridas hermanas y hermanos, oro a nuestro Dios Padre, oro a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, para que derrame grandes bendiciones en ustedes, en sus comunidades familiares, en sus grupos apostólicos, en sus comunidades parroquiales, en sus comunidades eclesiales, sus comunidades educativas, en las comunidades diocesanas, en la iglesia en general, en todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga y acreciente en ustedes el don de la fe, del amor y de la esperanza, que son estas 3 virtudes más grandes del cristiano. Quiero compartirles esta enseñanza que se llama El poder de la fe y de la oración de intercesión. Sobre todo, quiero que profundicemos sobre algunas definiciones del significado de intercesión, la etimología de la palabra intercesión. ¿Qué significa intercesión? La palabra intercesión. La palabra intercesión se deriva del latín inter, que significa entre comillas, entre, y cedere, entre paréntesis, que significa salir. El vocablo, etimológicamente, viene del latín intercedere, del prefijo inter, entre comillas, entre o en medio de, y del latín cedere, que quiere decir ceder o intervenir. Interceder, entonces, es ir o venir entre 2 partes, suplicar ante una de ellas a favor de la otra. Y en estos momentos en el mundo entero tenemos mucha necesidad de que todos los cristianos oren e intercedan por nuestras vidas, por nuestras comunidades familiares, nuestros grupos apostólicos, nuestras comunidades parroquiales diocesanas y la iglesia en general. En el Nuevo Testamento esta palabra de interceder se usa como equivalente, ¿no? Equivalente de entichanein, la Vulgata interpelare, en Hebreos 7:25. La palabra de Dios en Hebreos 7:25 nos dice que Jesucristo es nuestro principal intercesor. De ahí que Él pueda también salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en favor nuestro.
Así dice la palabra de Dios. Por eso Él es cabeza capaz de salvar de una vez a los que por su intermedio se acercan a Dios. Él vive para siempre y para interceder a favor de ellos. Jesucristo vivo, glorioso y resucitado, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y que actúa en el cielo y en la tierra, y que dijo, yo estaré vivo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no solamente intercede en el cielo por nosotros, sino que desde la tierra también intercede por nosotros ante el Padre, para que nos conceda a Dios todas las gracias que necesitamos. Interceder es un sinónimo de mediación. Mediación, entre comillas, significa ponerse en medio de dos partes, es decir, entre paréntesis, contendientes, con el propósito de reconciliarlos. ¡Ay, qué bello! Eso es interceder, ser una persona de conciliación, que reconcilie a los demás con Cristo, con Dios, y que reconcilie a los hombres entre sí. De manera que también San Pablo en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Pero teológicamente y técnicamente hablando de esta palabra de intercesión, son dos acciones distintas. Primero, la oración, que es hablar con Dios, mientras que la intercesión es mediar o interponerse, o sea, colocarse al medio de. El español intercesión viene del latín intercedere, que significa ir o pasar entre medio, o pasar entre medio. Toda intercesión es una oración. ¿Por qué? Porque se habla con Dios, pero no toda oración es una intercesión. ¿Por qué? Porque no siempre es para interponerse, no siempre es para pedirle a Dios por los demás. Una cosa es orar, como dijo San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando vemos su palabra. Pero otra gracia de Dios es esa gracia de interceder, de orar por las demás personas necesitadas de la gracia de Dios, de la gracia de Jesús. Orar para conseguir la conversión de los miembros de nuestras comunidades familiares, orar por los demás. Interceder, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Intercesor es la persona que se interpone entre Dios y su pueblo, una nación, una ciudad, ya sea que necesite un favor de Dios o su juicio. Por eso la palabra de Dios, cuando nos habla San Pablo en la carta a Timoteo, 1 Timoteo 2, 1 al 4, nos dice estas palabras, abro comillas. Ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Es bueno, dice la palabra de Dios, y aceptable para Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Interceder es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o procurarle un bien. El término no significa alabanza o petición en general, sino una verdadera preocupación por los otros, en la que uno se coloca entre ellos y Dios, haciendo una petición en su favor. Cuando se usa esta palabra para referirse a la obra mediadora de Cristo, la que debe tomarse como presente, se añade el sentido de actuar por otros. Hermanas y hermanos, es que, mire, además, yo quisiera hablar de la oración porque la palabra de Dios en Zacarías 12:10 nos dice que Dios está dispuesto a derramar su espíritu de gracia y de oración.
De manera que debemos y tenemos que pedirle a Dios que nos regale su espíritu de gracia y de oración, porque la oración es un don de Dios, pero además la oración de intercesión también es un carisma específico. Dios habló por boca del profeta Zacarías, ¿no? Y en el capítulo 12, verso 10, Dios hizo esta promesa: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y oración, y mirarán hacia mí. Ese fue el espíritu de gracia y oración que la Virgen María recibió el día de Pentecostés junto con los apóstoles y 120 personas más. Es un don, la oración es un don que procede, que derrama el Espíritu Santo. Y esa oración, pues, es para encontrarnos con Dios, para conversar con Dios, para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. Es un don la oración. Pero la oración de intercesión va mucho más allá. San Pablo habla a los romanos en el capítulo 8, verso 26, y dice San Pablo: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. Es decir, explico, desde nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo y Él está en nosotros, Él es el principal intercesor que ruega a Dios por nosotros, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no?, ruega a Dios por los otros, por los demás. Esa es la oración de intercesión. Por eso dice San Pablo, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Se refiere al don de lenguas, un don de la oración que el Espíritu Santo regala. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Ese es el carisma de oración de intercesión. Muy bien, sigamos profundizando un poquito más en otras definiciones de intercesión, porque es que esto es muy importante. Hay que conocer estos dones que el Espíritu Santo hoy está regalando a las personas, a las familias, a las comunidades, a la iglesia, a la sociedad del mundo entero, porque una de las mayores necesidades del mundo es la oración. Una de las mayores necesidades del mundo es la oración, hermana, eso no hay duda en estos tiempos tan difíciles. ¿Y por qué les digo yo a ustedes esto? Porque ya San Juan Bosco había dicho, 40, 50 años antes del año 2000, el demonio se hará suelto para tentar a los hombres. Y hay mucha acción del maligno y mucha acción del mal. Y Satanás a todo hombre o mujer que ha tentado y engañado, ¿no?, con sus mentiras, con sus errores, con sus confusiones, ¿no? Entonces Satanás también usa a esas personas para tentar y engañar a los demás. Entonces necesitamos orar. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. La oración es muy importante la oración, así lo han dicho los santos. De manera que hay que tomar conciencia que necesitamos orar para pedirle a Dios las gracias que necesitan nuestras familias, nuestras comunidades, ¿no?, nuestras comunidades parroquiales diocesanas, lo que necesita el mundo, el pueblo de Dios. Sigamos viendo otras definiciones de lo que es la intercesión. La intercesión es, vuelvo a repetir, súplica en favor de los demás. La intercesión supone sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, y tomar como si fueran nuestros los dolores ajenos. Hermanos, hoy hay mucho sufrimiento en algunas personas, en algunas familias, mucho dolor, mucha hambre, mucha pobreza. Abramos los ojos, porque si somos hijos de Dios, somos cristianos, tenemos que vivir en la caridad cristiana, que se manifiesta en la ayuda a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. La oración de intercesión es decirle a Dios que nos preocupe el sufrimiento del prójimo. Intercesión, según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta intercesión celestial, fundada en el dogma de la comunión de los santos, puede ser a favor de los pedidos del propio creyente
o a favor de la intercesión que el creyente hace en favor de otro, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe, perseverante, con que alguien suplica a Dios en el nombre de otros o que desesperadamente tiene necesidad de la intervención de Dios. Interceder es la acción de quien busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguir un beneficio, una gracia. Esto es lo que dice los libros de teología. Orar por otros al Padre en el nombre de Jesús y movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Mateo 21:22, ¿qué dijo Jesucristo en Mateo 21:22? Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Pero Jesucristo hizo promesas también. Hay muchas promesas en la Biblia, en la Escritura. Juan 15:7, Jesús dijo, si ustedes siguen unidos a mí y no se olvidan de mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Y cuando pedimos a Dios por nosotros, Dios nos da lo que le pedimos por nosotros. Pero cuando intercedemos, oramos, intercedemos por los demás, Dios les da a los demás lo que nosotros le estamos pidiendo en oración de intercesión. Entonces, en esta clase de oración es Dios quien entra en acción a través de la petición que hacemos por los demás. Interceder no quiere decir simplemente rezar por alguien, como casi siempre pensamos, no. Etimológicamente significa dar un paso en medio. Oigamos esto. Etimológicamente significa dar un paso en medio. O sea, dar un paso para ponernos en medio de una situación. Interceder significa entonces ponerse allí donde se produce el conflicto. Ponerse entre las dos partes del conflicto. Por lo tanto, no se trata solo de presentar una necesidad ante Dios. Señor, danos la paz. No, se trata de que nosotros... Señor, danos la paz y nos mantenemos al margen. No, interceder es una actitud mucho más seria, grave y comprometida. Es algo más arriesgado. Interceder es estar allí, sin moverse, sin huir, tratando de poner la mano sobre el hombro de ambas partes, aceptando el riesgo de esa postura. Es como, por ejemplo, le pedimos a Dios, Señor, danos la paz. Sí, Jesús nos la da, pero... dice San Agustín, Dios no hace por ti lo que a ti te corresponde hacer. Yo debo y tengo que orar y tengo que ser instrumento de la paz, instrumento de conversión para los demás a Dios, a Jesucristo, al Evangelio, instrumento de reconciliación. Ustedes y yo, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que ser instrumento de reconciliación, que la demás gente se reconcilie con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la iglesia, que la demás gente se reconcilie, instrumento de reconciliación para reconciliar a los esposos que están peleados, que están odiándose, que están con resentimientos. Tenemos que ir allí a hablarles de la gracia, de la reconciliación entre sí. Debemos entonces ir, no solamente orar, sino ir allá a ser instrumentos de conciliación, instrumentos de reconciliación. Señor, danos la paz, pero si yo no hago nada, yo tengo que ir a los demás a ser instrumento de paz, de conciliación, de reconciliación. Por ahí va la oración de intercesión. Hermanos, la importancia de la oración de intercesión, ¿no? Miren, hermanos, miren, escuchen lo que dijo su santidad Juan Pablo II en una carta apostólica que se llama Novo Milenio Ineunte. Hacia el tercer milenio, se llama esa carta, hablando de la importancia de la oración en las familias y en las comunidades. Dijo el Papa Juan Pablo II, abro comillas, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades tienen que ser auténticas escuelas de oración. Cuando el Papa dice, nuestras comunidades tienen que ser auténticas escuelas de oración, es porque en la actualidad todas las comunidades no son auténticas escuelas de oración. Y sigue diciendo el Papa, tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración donde el encuentro con Cristo no se expresa solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración,
contemplación, escucha y vivencia de afecto hasta el arrebato del corazón. Una oración intensa que sin embargo no aparta el compromiso en la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Oiga, pero escuchemos, querida hermana y hermanos, lo que dijo el Santo Padre. Pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar la vida. Nos equivocamos si pensamos así. Y dice el Papa, hace falta pues que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda la programación pastoral. ¿Cuánto nos ayudaría, dice el Papa, no solo en las comunidades religiosas, oigan, sino también en las parroquias, ¿no? Nos esforzáramos más para que todo el ambiente espiritual estuviera marcado por la oración. Lo demuestra la experiencia cristiana, ¿no? De tantos grupos apostólicos, ¿no? Incluso con una buena representación de seglares. Nuevo Milenio, numeral 33 y 34. Queridas hermanas y hermanos, de manera que el Espíritu Santo concede los carismas en el área del poder, especialmente el poder de la fe y de la oración de intercesión. El carisma de intercesión es un carisma que nos regala el Espíritu Santo y el carisma de la fe. Pero es que las dos gracias de Dios deben ir juntas. Yo he dicho, y siempre lo mantendré, y en el próximo mensaje voy a hablar quizás sobre esto. La oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas las gracias, todas las promesas, hermanos, que Dios nos ha hecho. Entonces nuestra misión también es, además de esto que estamos hablando, es capacitar y equipar a intercesores en todas las comunidades para que puedan maximizar su potencial y alcanzar altas dimensiones de intercesión y así convertirse en rompedores de brechas, como dice el profeta, y vasijas efectivas en manos de Dios para manifestar su propósito acá en la tierra. Hermanos, la gran necesidad, voy a terminar, de la oración de intercesión para la conversión de los hombres a Jesucristo al Evangelio. Fíjense lo que dice Jesucristo, Juan 6:65. Dice Dios, dice la Escritura, nadie puede venir a mí, dice Jesucristo, nadie puede venir a la conversión, a la fe, si mi Padre no lo atrae. Jesús dice, mire, oren para que los hombres se conviertan a Jesucristo al Evangelio. Oren, oren. Porque la conversión no es si tú quieres o yo quiera. La conversión es gracia de Dios. Pero lo que hay que pedirle a Dios, Señor, concédenos la gracia de la conversión de los miembros de nuestros hogares y de nuestras familias a Jesucristo al Evangelio. Concédenos la gracia, ¿no?, de la conversión de todos los hombres a Jesucristo al Evangelio. Eso es importante. La Escritura nos dice, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión de ustedes. De manera, hermanas y hermanos, que los invito, para terminar, que tomemos conciencia de que debemos pedirle a Dios la gracia de la oración y la gracia del carisma de la oración de intercesión, y no solamente para orar por nosotros mismos, porque como dice el Salmo 34:7, Dios concede los anhelos más profundos de su corazón, sino para pedir por los demás, porque grandes son las necesidades de nuestras hermanas y nuestros hermanos en este siglo XX y XXI. Feliz día para todos, el Señor las bendiga y les bendiga a todos. Buen día. Espíritu Santo, me haces hijo de Dios. Sin ti la iglesia no está en acción. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad y de sabiduría. Ven a nuestras almas.
Espíritu de entendimiento y de ciencia, ven a nuestras almas. Espíritu de consejo y fortaleza, Ven a nuestras almas. Espíritu de piedad y de temor de Dios, Ven a nuestras almas. Espíritu de caridad y de gozo, Ven a nuestras almas. Espíritu de gracia y de oración, Ven a nuestras almas. Espíritu de paz y de paciencia, Ven a nuestras almas. Espíritu de bondad y benignidad, Ven a nuestras almas. Espíritu de longanimidad y de mansedumbre, Ven a nuestras almas. Espíritu de fe y de modestia, Ven a nuestras almas. Espíritu de continencia y de castidad, Ven a nuestras almas. Espíritu de magnanimidad y humildad, Ven a nuestras almas. amor sustancial del Padre y del Hijo, Ven a nuestras almas. amor y vida de las almas santas, Ven a nuestras almas. fuego siempre ardiente de caridad, Ven a nuestras almas. luz que disipas todas las tinieblas, Ven a nuestras almas. rocío celestial que fecundas las almas, Ven a nuestras almas. descanso y consuelo en las penas, Ven a nuestras almas. virtud que fortaleces a los débiles, Ven a nuestras almas. huésped de las almas en estado de gracia, Ven a nuestras almas. lazo de perfección que proporcionas la santa libertad, Ven a nuestras almas. tesoro infinito que encierras todos los bienes, Ven a nuestras almas. sé propicio Escúchanos, Señor. del orgullo, amor propio, envidia y vanidad, Líbranos, Espíritu Santo. del odio, rencor, resentimiento y mala voluntad, Líbranos, Espíritu Santo. de todo apego a los bienes terrenos, Líbranos, Espíritu Santo. de toda impureza de cuerpo y alma, Líbranos, Espíritu Santo. de todo movimiento de cólera e ira desordenada, Líbranos, Espíritu Santo. de toda pereza y negligencia en el servicio de Dios, Líbranos, Espíritu Santo. de toda gula y sensualidad, Líbranos, Espíritu Santo. de todo pecado y de todo mal. Líbranos, Espíritu Santo. Espíritu Divino, para que nos hagas triunfar de las tentaciones del demonio, Te suplicamos nos oigas. para que nos hagas superar a los engaños del mundo, Te suplicamos nos oigas. para que nos conceda la victoria sobre las pasiones, Te suplicamos nos oigas. para que enciendas en nuestros corazones un vivo deseo de agradar a Dios, Te suplicamos nos oigas. para que estemos resueltos a perfeccionarnos sin cesar, Te suplicamos nos oigas. para que nos concedas un deseo de conocer y vivir tu palabra, Te suplicamos nos oigas. para que enciendas en nosotros un celo ardiente por la salvación de los hombres, Te suplicamos nos oigas. para que vivamos abrazados en amor a Jesús y María, Te suplicamos nos oigas. para que logremos una buena muerte. Te suplicamos nos oigas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Envíanos el Divino Espíritu Consolador. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Llénanos de los dones de vuestro Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Haz crecer en nosotros los carismas y frutos del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que por este mismo Espíritu seamos verdaderamente sabios y nos regocijemos en sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gozos. Ya Cristo sube a los cielos y torna a su Padre y Dios, para enviarnos su promesa, el Espíritu de amor. Viento fuerte, huracanado, llena a todos de estupor y revela a los apóstoles que llega en persona a Dios.
fuego vivo y radiante, forma de lenguas tomó. Dióles fecunda palabra, vívido y férvido amor. Hablan diversos idiomas y tiembla toda nación, pues tienen por embriagados a los que embriagó el amor. Alégrenos tu presencia, divino consolador. Suaviza toda dolencia y gobierna el corazón. Ya somos nuevas criaturas, los hijos de perdición. Cantamos con alma pura por ser hijos de tu amor. Te pedimos reverentes, oh piadosísimo Dios, que conceda los carismas de tu espíritu de amor, nuestros pechos consagrados de tu gracia por el don, horas tranquilas esperan, horas de paz y perdón. Ven, Espíritu Divino, y el altar del corazón, colma de ricas virtudes, tórnalo templo de Dios. Danos conocer al Padre y vivir del Redentor, y que en ti siempre creamos vivo vínculo de amor. Amén. Oración final. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.